Hoy el libro que presentamos es el libro Religión y Sociedad en la Zamora Medieval de Charles García. ¿Quién es Charles García? Pues Charles García es zamorano, nace en Belver de los Montes en 1958, es licenciado y doctor por la Universidad de París y con una tesis sobre la Tierra de Toro en la Edad Media. Ha sido profesor en esta Universidad de París y sucesivamente en las de Cergy, Pontoise y Poitiers, en la que desde 2003 es profesor titular habilitado de Civilización Medieval y miembro del laboratorio del Centro Superior de Estudios de Civilización Medieval, del que ha sido su vicedirector. Es autor de 7 libros y ha dirigido tesis y ha publicado más de un centenar de artículos. Su actividad se ha orientado a la investigación de la sociedad medieval en el Reino de León con atención a la escritura de la historia, el tiempo, el espacio y el imaginario. Sus últimos libros llevan por título El espacio, el tiempo y lo maravilloso del Reino de León, siglos XI-XIII, publicado en Madrid en el 2018, y la Formule homogène en Brepols en el 2021. La comprensión de la obra de Charles García nos exige reflexionar sobre su escuela, es decir, en qué escuela ha aprendido a hacerse historiador. Esta escuela es la de los anales. Se formó esta escuela en Francia a partir de 1929 en la revista Annales d'Histoire économique et sociale y sus fundadores fueron Marc Bloch y Lucien Febvre. ¿Cuál era el objetivo de esta escuela historiográfica? Pues trataba de recusar la historia superficial y simplista que se detiene en la superficie de los acontecimientos. Constituyó una rebelión contra la historia positivista del siglo XIX. Iniciaron un debate que atacaba la médula central de la historia positivista y apuntaba aún hacia una nueva historia que se definía por su carácter social y por el rigor que tenía como meta convertir la historia en una ciencia. Frente al positivismo, los anales avanzarán en 3 direcciones distintas y complementarias. En primer lugar, la omnipresencia del hecho histórico, que en los positivistas poseía un valor en sí mismo y como tal constituía la historia. No hay un hecho, decía Febvre. Decía que el historiador no encuentra hechos, sino que tiene que analizar la realidad apoyado en su propio raciocinio, porque no hay realidad histórica ya hecha que se entregue espontáneamente al historiador. Otra de las líneas fue de esta escuela el concepto historia como problema frente a la historia como relato. No se trata de narrar los episodios, sino de resolver problemas. La obra histórica pasa a ser temática y no meramente descripción cronológica. Se trata, por tanto, de formular continuamente hipótesis y plantear problemas. Febvre llega a escribir que plantear un problema es precisamente el comienzo y el final de toda historia. La introducción de problemas e hipótesis en la metodología de la historia suponía empezar a construir la historia sobre unas bases mucho más científicas. Otro punto de renovación fue el concepto de fuente histórica. Los anales negaran que el documento escrito era la única fuente histórica. Para los anales, toda la realización que parta de la actividad del hombre tiene un carácter de fuente. La aportación de los anales significó también un extraordinario desarrollo de nuevas temáticas y un interés por el uso de nuevos tipos de fuentes. Todo ello ha llevado a un talante totalmente distinto hacia la relación historiográfica con ciencias sociales como la geografía, sociología, antropología, de la que se inserta Charles García, y la economía. Los anales
produjo una revolución en este concepto de documento histórico y, en consecuencia, en las formas de entender la crítica documental. Que Febvre había señalado que la historia se hacía con documentos, pero también sin ellos, y con otros muchos tipos de evidencias que no eran solo las escritas. Marc Bloch recurre a la lingüística, a la etimología de las palabras, a la toponimia, a la onomástica, que le proporcionaron datos muy precisos. También utilizaba los cantares de gesta, la literatura, la arqueología, etc. De alguna manera tenían claro que no se puede comprender a los hombres sin saber cómo se comportan en sociedad. En el libro clásico, como centro de todas las aportaciones de la Escuela de Annales, Faire l'Histoire, presentaba bien los tres ámbitos en que podían manifestarse sus propuestas de esta nueva historia. Nuevos problemas a estudiar, nuevos métodos y nuevos campos de estudio. El libro que presentamos hoy no es novedoso. Es una colectánea de 10 trabajos ya publicados en francés entre el 2002 y el 2020. Su marco geográfico es el territorio de Zamora y para el Instituto de Estudios uno de los motivos de la publicación es que los originales están en francés y en revistas y libros de difícil acceso y, en consecuencia, son desconocidos por los estudiosos de temas zamoranos. Las traducciones son suyas. En consonancia con lo que hemos reflexionado sobre la Escuela de Annales, en el prólogo, Charles nos relata que para entender la Edad Media es necesario observarla de lejos. Hay que poner en ella mirada de antropólogo que estudia una sociedad distinta de su propia cultura y ámbitos de pensamiento. Al autor le interesa las concepciones medievales de aquel mundo sobre el hombre, las creencias, los sueños o los ritos que son irreductibles a las nuestras y por ello precisan un esfuerzo mental para quien se acerque a ellos. Esta colectánea tiene una idea modular y es presentar las relaciones dialécticas, es decir, las combinaciones que en la Edad Media zamorana existían entre los estamentos sociales de la época, la Iglesia, llamados oratores, la nobleza, velatores, y el común, los laboratores, que acaban incidiendo esta relación dialéctica en una ordenación tanto política, económica, poblacional del espacio zamorano. La estructura tiene 3 partes, con 3 títulos, que engloba cada apartado distintos artículos. El primero es las figuras de María, y es el estudio de la Virgen en el territorio zamorano y nos acerca a temas como la organización del espacio, el control social de la sociedad, incluso el significado del matrimonio. Los títulos son los siguientes: Cuando el rey descubrió a la Virgen, el encuentro de Sancho con María; Del maculismo al inmaculismo, controversias doctrinales y devociones marianas en tierra de Campos medieval; y, por último, de la Virgen de San Antolín a la Virgen de la Concha, la asimilación y transformación de una divinidad pagana al cristianismo en la Castilla medieval, siglos XIII-XIV. El segundo capítulo temático lleva por título El poder de los santos y la Eucaristía. Bajo este título reúne 3 artículos dedicados a la creencia del hombre medieval en la intercesión de los santos y en la presencia de la fuerza de las especias consagradas, de los milagros, de las imágenes santas y de las reliquias. Respecto a los santos, otro hombre de Annales, ya de una segunda generación, Jacques Leof, decía que el santo establece el contacto entre el cielo y la tierra. Es en primer lugar un muerto de excepción. Su culto se desarrolla en torno al cuerpo, a la tumba, a las reliquias. Es también un hombre de las mediaciones alcanzadas, un sostén para la Iglesia y un ejemplo para los fieles.
Sobre los santos también, André Bachet habla de que una de las tareas específicas del historiador es desenmascarar las falsas continuidades postuladas, al menos en el lenguaje, al indicar con las mismas palabras, llegando al anacronismo, en la medida que la identidad de los vocablos hace perder la vista de los cambios. En este capítulo del poder de los santos incluye los siguientes artículos: de Toledo a Zamora, el errar de las reliquias de San Ildefonso en la Edad Media, la hagiografía e historicidad, es decir, la historia de los mártires de Ledesma en el siglo XIII, Dragón e Eucaristía en la Zamora medieval. El último cuerpo, el último capítulo de artículos, tiene el título Compromisos regios y nobiliarios, la mujer. Recopila 3 estudios que se refieren al afán de los reyes y nobles de controlar la sociedad mediante el mecenazgo de programas escultóricos o la creación de prioratos o monasterios. En este capítulo tenemos los artículos con el título de Una obra en busca de un autor, el juicio de la portada occidental de Santa María de Toro, de la Colegiata, siglo XIII. Otro, el priorato fontebrista frustrado en la España del siglo XII, Gema del Vino. Aurobellito, una mujer rebelde en tierras de Campos en el siglo XI. Y, por último, Numancia resucitada, los orígenes y la fundación de Zamora en el siglo XIII. Terminamos con una cita de Marc Bloch. La voluntad de no dejar que el lector olvide que la historia tiene aún el acento de una excavación inacabada. Charles García, tienes tú la palabra. Muchas gracias, José Carlos. Tengo que dar al botón, ¿no funciona, no? Sí, bueno, antes de empezar, buenas tardes a todos, y quería dar las gracias al Instituto Florián de Ocampo por haber permitido que salga este libro y sobre todo el empeño y la dedicación de José Carlos de Lera, aquí presente, que es vocal de Geografía e Historia, además responsable del archivo diocesano, que ha hecho lo posible para que tengamos aquí ahora este libro y que lo podamos todos leerlo. Por supuesto, por descartado, son 10 trabajos y estos 10 trabajos no los puedo comentar a fondo en el tiempo tan corto que se me ha impartido para presentarlos. O sea que me voy a ceñir a algunos temas más o menos con profundidad, pero bueno, para eso está el libro, para el que lo quiera consultarlo más tranquilamente. O sea que voy a hacer una presentación muy superficial de lo que contiene el libro, por supuesto. Religión y sociedad en la Zamora medieval. Bien, quiero aclarar los 3 sustantivos del título. Zamora, religión y sociedad. Por supuesto, el territorio de Zamora no existe en la Edad Media. Zamora en la Edad Media es la ciudad. O sea que yo trato aquí, es un convencionalismo. Se dice en la Zamora medieval, para hablar de la provincia, como se dice en la España medieval, título de una revista científica. Es decir, que ni la diócesis se correspondía con la actual provincia, o sea que es un anacronismo, pero bueno, se admite porque es un convencionalismo. Otra cosa que tampoco existe en la Edad Media es la religión. La religión no existe en la Edad Media. Es decir, la religión tal y como la entendemos nosotros. La Edad Media es un sistema holista, es decir, aglutinante. Todo estaba incluido, es decir, que el conjunto no era la suma de las partes, era algo más. Por lo demás, la palabra religión apenas aparece, apenas se cita en los textos medievales. ¿Por qué digo la religión no existe tal y como lo pensamos? Porque para nosotros la religión es la creencia y la antirreligión es la no creencia, el ateísmo.
Para un medieval era impensable, imposible no creer. Eso era impensable. Se creía en algo, es decir, que el ateísmo como concepto no existía. En esta Edad Media, en Zamora, como en otras partes, la Iglesia era la columna vertebral del sistema y la Iglesia se confundía con la sociedad. La Iglesia, en el sentido de la etimología de la palabra, es la asamblea, por supuesto, en este caso, la asamblea de los cristianos. O sea que en esta sociedad holista, todo era religión, entre comillas: dormir, trabajar, comer, morir, divertirse. Todo estaba marcado por la religión. Todo encajaba dentro de ese sistema global. Es decir, que la gente de la Edad Media era muy firme, no tenía ninguna duda. Ya estaba todo previsto. No era gente que tenía dudas en cuanto a lo que iba a suceder o el pasado, etc. Era una sociedad muy firme. Última palabra, último sustantivo, la sociedad. Si la he puesto de realce, es que la sociedad es el objeto exclusivo de la historia como ciencia social. O sea que fuera del estudio de la sociedad no es historia, es otra cosa. Otro aspecto que quiero aclarar es el adjetivo medieval. Como ha recordado José Carlos, la Edad Media es un periodo irreductible a nuestra forma de pensar. Obedece a otros criterios, es otra cosmovisión. Es decir, no podemos emplear palabras como economía, política, feudalismo y menos aún democracia o religión. Todos estos fueron conceptos inventados por los ilustrados del siglo XVIII para acabar con el antiguo régimen. Y entonces el cambio fue tan radical que han conservado estas palabras, pero con un sentido que no nos permite adentrarnos en la Edad Media. O sea que esta cosmovisión es radicalmente distinta. Por eso muchas maneras de obrar y de pensar de la gente de la Edad Media nos parecen con frecuencia incoherentes. O sea que tenemos que quitarnos esa pantalla ideológica, hacer un esfuerzo mental para acceder a la forma de pensar de aquel mundo. En este sentido, la Edad Media nunca describe la realidad objetiva. Es necesario descifrar los códigos que eviten los anacronismos. Todo está pensado y escrito en clave simbólica. Por ejemplo, nunca se describe el paisaje, porque no era un cometido, no era interesante para ellos, porque no tenía ninguna finalidad. Es decir, el paisaje como admiración, el exotismo, para nosotros eso no existía. San Bernardo cruzó los Alpes varias veces y no escribió ni una letra sobre los paisajes que estaba cruzando, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con los fenómenos naturales. Es el caso del sismo de 1980 en Zamora. El que escribió que hubo un sismo no significa que ese sismo existiera. Tiene una proyección ideológica y, otro tanto, se podría decir paranumancia. Bien, pues voy a ilustrar algunos aspectos de lo que acabo de comentar, el estudio de la religión a través, por ejemplo, del pórtico de la Majestad, de la Colegiata de Toro, que todos conocen. Bien, el Purgatorio de Toro. El Purgatorio de Toro podría ser un orgullo zamorano. ¿Por qué? Porque es el primer purgatorio esculpido del mundo. Es la primera obra plástica que representa el purgatorio. Y esto está en Toro. O sea que esta representación da pie a una investigación que puede ser muy interesante. Es decir, lo que no me interesa es describir esta orla, describir estos personajes. Lo que interesa al historiador, al científico, es interpretar. ¿Por qué esa imagen está en la portada de la Majestad? ¿Qué relación tiene esta imagen con el toro, con la sociedad toresana del siglo XIII? ¿Qué quiero decir con ello? Con ello quiero decir que el arte como tal
no existe en la Edad Media. No era una categoría autónoma. Es decir, no pintaba uno para deleitarse o para evadirse como hoy. Esto era imposible. Bueno, pues vayamos con el purgatorio. El purgatorio, como quizás saben, es algo que no existe en los textos sagrados, no está en la Biblia. El purgatorio fue inventado por los clérigos de la Catedral de París a finales del siglo XII para responder a unas preocupaciones que se estaban volviendo muy acuciantes en aquel tiempo. La invención del purgatorio, como diría Jacques Le Goff, tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. Es decir, que ya en el siglo XIII se está pasando, esta sociedad holista se está debilitando. Es decir, que en el siglo XI, por ejemplo, en lo referido a la salvación, o se salvaba el grupo o se condenaba el grupo. Y poco a poco hay un desliz. Todo esto empieza a aparecer el individualismo. Pese a ello, las obras siguen siendo autónomas, porque era imposible para un autor medieval del siglo XI o XII reivindicarse como tal. Eso hubiese sido orgullo, o sea que impensable. O sea que esta representación del purgatorio tiene mucho que ver con el desarrollo de las ciudades, con el comercio. ¿Qué pasa? El siglo XIII es el de la expansión urbana y Toro es una de estas ciudades. Aparecen nuevas categorías sociales, los comerciantes, los artesanos. Esta gente se está enriqueciendo, está acumulando, está atesorando dinero. Y de hecho, el hecho de enriquecerse ya les causaba trastornos, ya no les permitía dormir porque esto no era muy visto con buenos ojos en aquel tiempo. Más aún, estos comerciantes y muchos clérigos en Zamora y en Toro prestaban dinero a X porcentaje de interés, se acostaban y cuando se levantaban ya eran más ricos que el día anterior. Se habían enriquecido sin trabajar. Esto era impensable para los hombres de la Edad Media. El enriquecimiento solo era el fruto de una labor. Entonces, ¿qué pasa? Prestaban dinero. Vamos a un banco, pedimos un préstamo, pedimos una hipoteca. ¿Qué nos ofrece el banco? ¿Qué nos presta el banco? El banco nos presta viento. Es decir, el banco nos presta tiempo. Pero ¿qué sabe el banco? ¿Qué saben los bancos lo que va a ocurrir dentro de 10 o 15 años? Y nos lo venden y nos lo creemos. Nos venden humo. Pero es que era más grave todavía en la Edad Media. Porque ¿quién es el amo del tiempo? El amo del tiempo es Dios. Y sobre todo, ¿quién conoce el futuro? El futuro, el único que sabe el futuro es Dios. O sea, yo haciendo un préstamo a X meses o años, estoy robando el tiempo a Dios. Me estoy sustituyendo a Dios. Eso es un pecado muy grave. Entonces, ante estos tormentos mentales que no dejaban dormir a los comerciantes, los clérigos de la Catedral de París inventan el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio para ellos? El purgatorio para nosotros es un espacio. El cielo, el infierno, el purgatorio no. El purgatorio no se mide en metros cuadrados, es tiempo. Es decir, que el tiempo que he robado a Dios se lo voy a restituir durante mi estancia, se lo voy a devolver. Y los intereses que he cobrado, bueno, para reducir mi estancia en el purgatorio, pues voy a dar dinero a la iglesia. Y cuando yo me muera, mis familiares van a dar dinero a la iglesia. Con eso alivian mi estancia. Bueno, pues el conceptor de este purgatorio en Toro, he afirmado que es Juan Gil de Zamora,
un intelectual muy allegado a Alfonso X, conocido, hay muchos estudios sobre él, y que fue estudiante en la Universidad de París durante varios años. Entonces estuvo muy involucrado, claro, estaba en el convento franciscano de aquí, estuvo muy involucrado con Alfonso X y Sancho IV e incluso en los asuntos de Zamora. O sea que, ven, lo que he querido es hacer esa articulación entre una representación pretendidamente o supuestamente religiosa con el desarrollo urbano de Toro. Siempre tiene que haber esa articulación. Es decir, comentar la portada de la Majestad diciendo aquí está tal imagen y aquí está San Pedro y aquí está San Andrés, eso no me interesa. Tiene que haber una articulación con una realidad social. Bueno, pasa el tiempo y les quiero hablar algo de la Iniesta, cuya fiesta se celebró el pasado lunes. No me voy a adentrar en el tema de la Iniesta, para eso está el libro. Pero insisto en que el hallazgo de la Iniesta no puede ser interpretado empíricamente, es decir, desde el positivismo. Esta leyenda es una fuente primaria que nos permite analizar la dinámica histórica y social de la ciudad de Zamora a finales del siglo XIII. Es decir, que esta invención, este hallazgo, encierra una serie de sistemas simbólicos o de creencias, de mitos o de ritos, los mitos y los ritos que trenzaban entonces las representaciones y articulaban las interacciones sociales. O sea que la caza de Sancho IV está plagada de simbolismo. Esta narración fue escrita con fines políticos, jurídicos y sociales. Y en ella hay dos aspectos, dos temas relevantes: el control del espacio, en este caso concreto el del alfoz de Zamora, pero otras más cosas, y el matrimonio respecto del Cuarto Concilio de Letrán, que rebajó los grados para poder realizar matrimonios y contentar, dar satisfacción a la nobleza para que la nobleza conservase el patrimonio, porque el mayorazgo no existía entonces. A cambio, la nobleza aceptaba renunciar a la violencia, iba a decir más violenta. Por eso la caza de Sancho IV, tal y como está explicada, es una caza relativamente pacífica. No es una caza bestial como la que se hacía en el siglo XI con los jabalíes. Se caza con pájaros, es el recorrido por el bosque de Valorio. Pero bueno, para eso está el libro, para los que lo quieran leer, profundizo este tema. ¿Por qué? Ya os he dicho que todo era simbólico. El espacio simbólico zamorano, esto lo comento en este libro, en torno a las comarcas: Tierra del Pan al norte, Tierra del Vino al sur, la Virgen de la Iniesta, del Limita el Arco, el septentrional, la Virgen del Viso, el Arco meridional, el Duero como eje este-oeste horizontal, la Vía de la Plata como eje norte-sur, y en el centro Zamora, es decir, el corazón de la Eucaristía, con pan y vino. Voy a volver al tema, quiero fijarme en esta imagen de la Virgen de la Concha, que ustedes visualizan mejor que yo, para explicar algunos aspectos curiosos relacionados con esto. Sabemos que la Virgen de San Antolín cambió de nombre, Concha, que en la Edad Moderna, por la presión popular y franciscana. Remito al artículo sobre el inmaculismo y el porqué de la Inmaculada en Villalpando. ¿Por qué el voto de la Inmaculada y en qué ese voto reflejaba una realidad y unas preocupaciones sociales del momento? El caso es que los franciscanos se saltaban el dogma, es decir,
inventaron el dogma de la Virgen purísima, sin pecado concebida. Esto no está tampoco en los textos, pero bueno, responde a preocupaciones sociales de un momento dado. Bueno, ¿qué sabemos de esta romería de la Iniesta? Que cuando fusionan en las cofradías de la Virgen de la Concha con la de Santiago, bueno, pues había un personaje disfrazado que estaba en la procesión. Este personaje disfrazado pasó luego a ser este mayordomo que recoge al niño en los brazos y luego acaban atando al niño Jesús con la cadena. Bueno, pues yo creo que este personaje no era Santiago, sino San Cristóbal, San Cristóbalón. San Cristóbal tampoco existe, es un santo creado, inventado por la devoción popular, a pesar de que esté en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Entonces, ¿por qué? Lo que me interesa en esta relación de la Iniesta, el rito que contiene las explicaciones y el calendario también. Bueno, pues resulta que la fiesta de San Cristóbal caía curiosamente el 25 de julio, día de Santiago. Es decir, este mito pagano de San Cristóbal fue recogido, retomado y asimilado por Santiago. Resulta que, como ven en la imagen, San Cristóbal, antes de ser el gigante réprobo, llamado réprobo, fue un personaje con cabeza de perro, un santo cinocéfalo, con cabeza de perro. Lo vemos en esta representación. ¿Por qué? ¿Qué es el 25 de julio? El 25 de julio es la canícula. La canícula, la perrita, la pequeña perra. Son los días perros de un extremado calor. Entonces la función de San Cristóbal era proteger a los campos zamoranos contra el exceso del calor. O sea que la procesión del lunes es un rito de perambulación del control del espacio. Este gigante, ya lo he explicado, cinocéfalo, cabeza de perro, la canícula. En el Museo Diocesano de Astorga ya no lo exponen, por supuesto, pero hay una reliquia de San Cristóbal, un diente canino, en concreto un colmillo de elefante, que se adoró durante siglos y siglos como colmillo de San Cristóbal para que nos hiciésemos una idea del gigante, del gigantón que era Cristóbal. Vemos la famosa imagen de la Concha y aquí la vemos con un estandarte. Estoy tratando ahora temas más ligeros. En el libro esto es secundario, no es la base del libro, pero bueno, si no comento esto en Zamora, no sé dónde lo voy a hacer. Bien, fijémonos en el estandarte. Este estandarte con esta forma, el nombre exacto es una oriflama. Oriflama. ¿Qué significa? Auriflama, llama de oro, llamas de oro. Y de esta, utilizo esta oriflama para explicar la seña bermeja. Las farpas de la seña bermeja son llamas, son llamaradas. Algo que hubiese escandalizado a los medievales, pero no quiero entrarme en ello, es poner una franja de color verde en la seña bermeja. Para el medieval la seña bermeja era bermeja y no podía haber verde, porque en la cultura occidental, en la civilización occidental, es impensable poner juntos el verde y el rojo. Esto pertenece a otro género de culturas, pero no a la cultura occidental. Esto es un atropello para los de la Edad Media.
es de muy mal gusto. Cuando acabemos, os puedo explicar por qué más detenidamente. Resulta que esta señal bermeja, estas llamas, estas llamaradas, pero bueno, ¿de quién? Las llamaradas con relación a la Virgen. Pues las llamaradas son, por supuesto, las del dragón, las de la serpiente. Una de las funciones de María, y aquí lo vemos en esta imagen posterior, por supuesto, aquí vemos a la Virgen de la Concha, es aplastar a la serpiente, al dragón serpiente. ¿Por qué? Y esto Juan Gil de Zamora escribe mucho sobre ello, y sobre todo ya Isidoro de Sevilla, o sea que ya en el siglo VI ya lo había comentado. ¿Quién era el dragón en la Edad Media? Esta serpiente era el celador de las aguas subterráneas. Las retenía o las soltaba. O sea que las retenía, como ahora, causaba estragos por la sequía, y esto redundaba en las cosechas. O las soltaba, o soltaba el granizo. O sea que la procesión es una rogativa en la que interviene María como protectora de la comarca del Pan contra el dragón representado por las llamas, la oriflama del estandarte. Y bueno, sé que hay gente presente en la sala que ha hecho este acto. Bueno, pues ¿qué es este acto? El ondeo de la bandera en la iniesta. Si es una oriflama, si son las llamas del dragón, porque existe una palabra en latín, es la palabra Draco. Draco en latín significa dos cosas. Significa dragón, pero también significa estandarte. O sea que este ondeo delante de la Virgen en la iniesta representa la humillación del dragón que reconoce su derrota delante de la Virgen. Este es el sentido simbólico. Todo esto, por supuesto, se ha perdido y una vez más hay que acudir a la antropología histórica para estudiar el rito y hay que acudir al calendario para entenderlo también. O sea que el celador de las aguas se rinde ante María, la nueva protectora de la ciudad. Parece de ser que si el embalse de Ricoballo no está a rebosar, no está a tope, es porque este año no se ha sabido vencer al dragón, de momento. Bien, voy terminando porque ya llega la hora. Bien, vivimos un ambiente ideológico de relativismo general. Entonces, el problema que se plantea al historiador es cómo estudiar los textos del pasado, con qué herramientas. ¿Se puede estudiar ese pasado medieval sin caer en un empirismo empobrecedor? El problema que tiene que solucionar el investigador es el de la relación de la historia con la verdad, entre comillas. Una vez que se hace este tipo de interrogantes, surgen una serie de problemas como el de la diferencia entre el relato que elabora el propio historiador, la historia que yo escribo, que suele ser asumido porque es nuestro trabajo como científico, y el de una narración medieval de ficción o novelada con frecuencia, porque insisto en que los relatos, abro las comillas, realistas que cuentan la verdad eran desconocidos en la Edad Media. Bueno, pues este es el método que he aplicado en esos artículos para acercarme, para interpretar, repito, a esa realidad, entre comillas, de la Zamora medieval, o para acercarme a ella en la medida de lo posible. Muchas gracias a la asistencia y muy particularmente a mis paisanos belveriscos que han venido a escucharme hoy. Muchas gracias.